rincón aislado de la Europa del Este, existía un pueblo olvidado por la historia, envuelto en nieblas perpetuas y lleno de secretos oscuros. En este pueblo vivía Víctor, un hombre que había desafiado las leyes del tiempo durante más de 300 años. Su secreto, conocido solo por unos pocos, era un antiguo ritual que le concedía la inmortalidad a cambio de un precio inimaginable, la vida de una persona por cada década. Cada 10 años, Víctor debía seleccionar una víctima para mantener su juventud eterna. El ritual se realizaba en una antigua iglesia abandonada, cuyas paredes estaban cubiertas con inscripciones arcanas y símbolos antiguos que narraban el pacto con entidades demoníacas. El sacrificio era una ceremonia macabra, donde Víctor, vestido con ropajes ceremoniales, realizaba un conjuro en el altar, mientras la víctima era atada y llevada a la desesperación final. La historia del pueblo estaba plagada de desapariciones inexplicables, pero pocos sabían la verdad detrás de ellas. Durante el último siglo, Víctor había conseguido mantener su secreto, escondiéndose bajo una apariencia de respetable anciano y manipulando a los habitantes para sus propios fines. La noche en la que Víctor debía realizar su último sacrificio se presentó con una tormenta violenta que azotaba el pueblo. La lluvia torrencial y los vientos fuertes parecían estar en sincronía con la oscuridad que Víctor estaba a punto de desatar. La víctima elegida esta vez era una joven llamada Anna, cuyo destino ya estaba sellado desde el momento en que había sido seleccionada. Mientras Víctor preparaba el altar, la atmósfera en la iglesia se tornó aún más opresiva. Las paredes parecían susurrar y las sombras se movían de manera inquietante. La joven Anna, atrapada en su desesperación, estaba atada al altar, su rostro reflejaba un terror absoluto. Víctor, sintiendo la gravedad del momento, comenzó el ritual con un fervor inusitado. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva. El canto de Víctor resonaba con una energía oscura que parecía cobrar vida propia. La joven Anna, en sus últimos momentos, comenzó a experimentar visiones de horrores inimaginables. Las paredes de la iglesia se desmoronaban, revelando una dimensión infernal llena de criaturas grotescas y deformidades abominables. Cuando el sacrificio llegó a su clímax, el poder que había sido invocado no se limitó a la simple transferencia de vida. El ritual se descontroló y una fuerza desatada empezó a consumir todo a su alrededor. Víctor, atrapado en el centro del caos, fue testigo de cómo las sombras se volvieron entidades vivas, devorando la esencia de Anna y luego atacándolo a él con una furia indescriptible. La iglesia se convirtió en un pozo de sufrimiento eterno, donde las almas de las víctimas pasadas y la esencia de Víctor quedaron atrapadas en una dimensión de horror interminable. Los habitantes del pueblo, al día siguiente, encontraron la iglesia abandonada, pero nunca volvieron a ver a Víctor ni a Anna. Las nieblas y tormentas continuaron, y el pueblo se convirtió en un lugar envuelto en leyendas de horrores inexplicables, con la historia de Víctor y su última noche convertida en una advertencia macabra para aquellos que se atrevieran a desafiar las reglas de la eternidad. María había vivido más de 1000 años, una existencia interminable marcada por la búsqueda constante de algo que diera sentido a su vida eterna. A lo largo de los siglos, había acumulado riquezas y poder, pero nada parecía llenar el vacío de su inmortalidad. A medida que los años pasaban, María descubrió que su eterna juventud tenía un precio aún más alto de lo que había imaginado. Cada vez que cambiaba de identidad, debía tomar la vida de una persona cercana para mantener su lugar en el mundo. En el siglo XIX, María se había establecido en una mansión gótica en el campo francés, un lugar envuelto en una atmósfera de decadencia y misterio. La mansión estaba llena de espejos y pasillos que reflejaban una opulencia anticuada, y María vivía rodeada de sirvientes y familiares adoptivos. A medida que el tiempo pasaba, comenzó a sentir una creciente sensación de claustrofobia y desesperación. Cada vez que un nuevo ser querido entraba en su vida, María sabía que debía llevar a cabo su horrendo deber. El proceso era meticuloso, con el pretexto de una enfermedad o accidente, sus víctimas caían en una trampa de la cual no podían escapar. El proceso de eliminación era una forma de tortura psicológica que dejaba a las víctimas en una agonía interminable antes de su muerte final. Un día, un joven llamado Julien llegó a la mansión. Era un artista talentoso que había sido contratado para restaurar los retratos antiguos que adornaban las paredes. Su llegada fue un rayo de esperanza para María, cuya existencia se había vuelto cada vez más vacía y sombría. Julien, con su espíritu joven y su encanto, parecía ser una nueva fuente de luz en su vida eterna. María, sin embargo, sabía que debía cumplir con el rito de sacrificio una vez más.
La noche en que Julien debía ser eliminado, María preparó un elaborado plan. Lo condujo a una de las habitaciones más antiguas de la mansión, decorada con los mismos retratos que había estado restaurando. Mientras Julien trabajaba, María preparaba un veneno especial, uno que no solo mataría sino que también torturaría a la víctima con visiones de desesperación y horror. Esa noche, Julien, mientras trabajaba bajo la luz de la luna, empezó a experimentar alucinaciones. Los retratos parecían cobrar vida, mostrándole escenas de horror y agonía de épocas pasadas. La mansión, que antes era un refugio, se transformó en una prisión de tormentos mentales. Julien, atrapado en un ciclo de desesperación, se convirtió en una víctima de la inmortalidad de María. María observó con una mezcla de satisfacción y horror mientras Julien sufría. El veneno cumplió su propósito, pero las visiones que le otorgó eran más crueles de lo que había anticipado. La mansión se llenó de ecos de agonía y desesperación mientras Julien enfrentaba su destino. María, al final de la noche, se sintió vacía y desgarrada. Su inmortalidad no solo le había costado vidas, sino que también había consumido su propia humanidad. Cuando el amanecer llegó, Julien había muerto, pero María estaba sola en la mansión, la cual parecía haber absorbido el dolor y el terror de su última víctima. La mansión se convirtió en un lugar embrujado, lleno de ecos de almas perdidas y de una inmortalidad que nunca encontró la paz. María continuó su existencia, ahora condenada a vivir en una prisión de soledad y culpa, con los gritos de sus víctimas resonando en cada rincón de su opulento pero desolado hogar. Jonathan había sido un explorador en su juventud, un hombre de gran ambición que había hecho un trato oscuro para obtener la inmortalidad a cambio de su alma. Su pacto con una entidad demoníaca había sido claro: vivir para siempre, pero con la obligación de realizar una serie de pruebas aterradoras cada 100 años para demostrar su lealtad al poder que le concedió la vida eterna. Las pruebas de Jonathan eran cada vez más macabras y desafiantes. A lo largo de los siglos, se había visto obligado a buscar y capturar a seres humanos, a quienes debía someter a pruebas físicas y psicológicas extremas. La última prueba, que debía llevar a cabo en el siglo XXI, era la más cruel de todas: encontrar un refugio adecuado y llevar a cabo su prueba final en un lugar cargado de historia y terror. Jonathan eligió una antigua mansión en la periferia de una ciudad moderna. La mansión, conocida por sus rumores de embrujamientos y desapariciones inexplicables, ofrecía el escenario perfecto para su prueba final. El desafío era realizar un ritual que no solo requiriera una víctima, sino que también desatara una serie de eventos paranormales que demostrarían su dominio sobre el terror. La mansión estaba envuelta en un aura de desolación. Sus paredes estaban cubiertas de moho y sus habitaciones estaban llenas de polvo y telarañas. Jonathan se preparó meticulosamente, utilizando sus conocimientos oscuros para crear un altar en el centro de la mansión, rodeado de símbolos arcanos y artefactos antiguos. El primer paso de la prueba fue la captura de su víctima, una joven que había sido elegida al azar. Jonathan la atrajo con promesas de refugio y seguridad, pero una vez dentro de la mansión, la joven se encontró atrapada en un laberinto de horror. Los pasillos de la mansión parecían cambiar de forma y los ecos de gritos distorsionados resonaban en cada rincón. A medida que Jonathan comenzaba el ritual, la atmósfera en la mansión se volvió cada vez más opresiva. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse de manera inquietante. El ritual no solo requería el sacrificio de la joven, sino también el desatamiento de una entidad demoníaca que había sido invocada por el pacto original. El sacrificio de la joven desencadenó una serie de fenómenos sobrenaturales en la mansión. Las paredes comenzaron a sangrar y las sombras se transformaron en criaturas grotescas que devoraban el alma de la joven. Jonathan, mientras observaba el caos, sintió una mezcla de poder y terror mientras la entidad demoníaca se hacía presente. Sin embargo, el ritual no salió como estaba planeado. La entidad demoníaca, que había estado esperando pacientemente, decidió tomar un precio adicional. La mansión, con toda su carga de horror y sufrimiento, se convirtió en una trampa para Jonathan. Las criaturas y sombras comenzaron a atacarlo, y la mansión se convirtió en un laberinto de tortura que reflejaba sus peores miedos. Jonathan fue atrapado en su propia prueba, la cual se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. Su inmortalidad se volvió una maldición en lugar de un regalo. La mansión, ahora un lugar de terror perpetuo, se convirtió en una prisión para el alma de Jonathan, atrapado en un bucle de horror que demostraba el verdadero costo de su inmortalidad. Las leyendas sobre la mansión continuaron,
describiendo un lugar donde el miedo y el sufrimiento se manifestaban en cada rincón, con Jonathan atrapado en una eternidad de desesperación.